Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, estamos en nuestra serie Conquista. Es el cuarto mensaje de esta serie, vamos por la mitad de la serie. Hace 8 días estuvimos hablando de algo muy importante. Era como, a pesar de que Israel había visto las grandes obras de Dios, ellos siguieron dudando de Dios y por eso en su enojo Dios no permitió que Israel fuera conquistador, por lo menos esa primera generación de los que salió de Egipto. Y durante esta serie hemos estado hablando mucho de Israel, porque Pablo nos decía, son un ejemplo, ¿cierto? Para que nosotros no vayamos a hacer lo mismo. Entonces es un ejemplo para la iglesia, pero no debemos cometer el error de pensar que Israel tenaz, y es que ellos sí que eran tenaces. No, solo ellos de una u otra manera representaron en ese entonces lo terrible que es la condición de la esclavitud del pecado que está en todos los seres humanos, sin excepción. Entonces este no es un problema de Israel realmente. Ya hablábamos que Dios se reveló a todos los seres humanos de alguna manera por medio de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, las montañas, los mares, las estrellas, y a medida que más vamos conociendo la inmensidad de la creación, nos podemos dar cuenta el Dios que tenemos. Porque para que un Dios haya creado esto con tanta sabiduría, con tanta perfección, con tanta inteligencia y poder, tiene que ser un Dios muy grande. Entonces Dios ha revelado muchos de sus atributos que son invisibles para el ojo humano, los hizo comprensibles por medio de las cosas creadas. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? Ha rechazado a Dios. En vez de honrarlo, en vez de darle la gloria, lo ha rechazado y realmente al rechazar a Dios, lo que ha hecho la humanidad es detener la verdad acerca de Dios, con sus mentiras, con sus pecados. Y por eso es que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo sobre la humanidad. Y nosotros los seres humanos lo único que podemos decir realmente a la luz de la palabra es que ninguno de nosotros tiene excusa para detener la verdad acerca de Dios. Porque Dios se ha dado a conocer a todos nosotros por medio de la creación. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas consecuencias de haber rechazado a Dios. Cómo el rechazo a Dios ha desatado sobre toda la humanidad el juicio de la ira de Dios. Y vamos a ver en qué consiste ese juicio y cómo se convierte en un proceso progresivo de oscuridad sobre toda la raza humana. Esto es un juicio universal. Vamos a hablar de eso hoy. Y el título del mensaje de hoy es Oscuridad y Luz. Quiero pedirles que oremos y le pidamos a Dios luz para nosotros esta mañana. Padre, hoy te necesitamos, Señor. Señor, somos un rebaño que necesita luz. Solo tú sabes en cómo ha sido la vida de cada uno y en qué áreas necesita que tú resplandezcas. En todas las áreas te necesitamos, Señor, pero quizás hay áreas donde necesitamos que intervengas. Hoy, especialmente, habla a nuestro corazón, te lo pedimos, Señor. Que podamos entender cuán terribles son las tinieblas del pecado y podamos
abrazar la luz y no soltarla nunca más, Señor. No rechazarla nunca más. Ven y que tu palabra sea transformación para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, ¿cómo es este proceso de oscuridad espiritual al que los seres humanos nos hemos sujetado por rechazar a Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 1:21 lo siguiente: es cierto, ellos conocieron a Dios, es decir, todos los seres humanos por medio de la creación. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero ¿qué? No quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó ¿en qué? Oscuridad y confusión. Ahí es donde empieza la oscuridad en el ser humano. ¿Cómo es esto? Aunque Dios, por medio de la creación, nos ha revelado cosas acerca de Él, y eso debía despertar en nosotros un deseo de adorarle. Este Dios es poderoso, adorémoslo. Este Dios es misericordioso, bendigámoslo, honrémoslo, démosle gloria. En vez de hacer eso, ¿qué dice la Biblia ahí? No quisieron. La humanidad no quiso adorar a Dios. Rechazó a Dios. Y en vez de eso, ¿qué hizo la humanidad? Se puso a inventar ideas raras acerca de Dios. Nos pusimos a inventarnos cosas extrañas sobre Dios. Y si yo me invento cosas extrañas sobre Dios, me empiezo a inventar cosas extrañas sobre la creación. ¿Sí o no? Nosotros no es sino investigar libros de historia o historias de las religiones y nos damos cuenta que hay 1000 relatos de la creación del universo. Que el huevo cósmico de no sé qué, que el sistema... hay 1000 relatos acerca de la creación. ¿Por qué? Porque nos pusimos a inventar cosas extrañas acerca de Dios. Y si vuelvo y digo, si nos inventamos algo acerca de Dios, nos empezamos a inventar cosas acerca de la creación. Y si me invento cosas acerca de la creación, después me voy a inventar cosas acerca de la vida. De la vida. Es decir, en la medida que yo me aparto de Dios, que yo rechazo a Dios, mi visión acerca de la vida empieza a distorsionarse. Distorsiona a Dios y se va a distorsionar tu vida. Y eso es lo que hemos hecho nosotros los seres humanos. Y como resultado nos dice ese versículo, no podemos pensar de manera espiritualmente sana. Es irónico que los seres humanos seamos tan inteligentes para hacer ciertas cosas, tan hábiles para crear, para hacer música, para hacer arte, para inventar objetos, para desarrollar la ciencia. Somos tan inteligentes, pero a la vez en materia de la vida, en materia del propósito principal de la existencia, estamos perdidos. Perdidos en el desierto de la vida. ¿Por qué? Por haber rechazado a Dios. Totalmente desorientados. El ser humano tiene una vida totalmente desorientada, nos la pasamos divagando espiritualmente. Ay, no, es que yo estoy aquí es para esto, yo lo que quiero es lograr esto, yo lo que quiero es alcanzar esto, y ojalá Dios me ayude a hacer eso. Pero todo lo pensamos en términos terrenales, como si lo que vivimos en estos poquitos años en esta tierra fuera todo lo que importara, y andamos divagando por eso. Y por eso es que vemos sistemas de pensamiento como el ateísmo. Personas que dicen Dios no existe, pero a la vez están resentidos con Él. A la vez se burlan de Él y miran de 1000 maneras cómo burlarse de Él. Eso es un invento, eso no sé qué, Dios es malo, Dios esto. Y dicen que no existe, pero están obsesionados con Él. ¿Qué es eso? Confusión. O el agnosticismo. El agnóstico es una versión más moderna. Entonces el agnóstico lo que dice es, yo ni sí ni no.
No estoy seguro de que Dios exista y tampoco estoy seguro de que Dios no exista. Entonces me mantengo ahí como a la expectativa, en incertidumbre. Y nos muestran la idea de la incertidumbre como si fuera sabia, como si fuera prudente. Y tener certeza se considera ya arrogante, pretencioso. Entonces no, yo me mantengo en la duda porque la verdad no tengo evidencias suficientes para afirmar que sí existe o para afirmar que no existe. Y lo que está haciendo es mantenerse toda la vida ahí, sin certeza, confundido, dudando. Confusión espiritual. Ahora hablemos de las religiones. ¿Cómo es posible que haya millones de dioses en este mundo? Los hay, inventados por todas las religiones. No nos imaginamos cuántos. Lo que pasa es que nosotros estamos en un país tradicionalmente católico, pero vayámonos al oriente del mundo. Y allá nos vamos a encontrar una cosa totalmente diferente. Allá lo raro es ser cristiano. Miles de dioses, miles de creencias. Dioses con cabeza de elefante, dioses con 8 brazos, dioses con formas raras, dioses con cabeza de perro, cuerpo de humano. Eso lo hay, hermanos, eso no son inventos, así existen. Esa es la representación visual de dioses de muchas religiones. Confusión espiritual. Pero yo no quiero que tú al escuchar esto empieces a decir, uy, sí, este mundo está tenaz, allá ellos, ¿sí? Ellos, yo sí estoy bien. No, tengamos cuidado, porque lo que Pablo está diciendo es que en el momento en que yo, habiendo visto la creación de Dios, no adoro a Dios, no honro a Dios, no glorifico a Dios, ¿qué empieza a pasar en mi vida? Entra la oscuridad y me empiezo automáticamente. No tengo que proponérmelo, sino que automáticamente empiezo a inventar cosas acerca de Dios. Claro, como nosotros somos de un país tradicionalmente católico, entonces nosotros decimos creer en el Dios de la Biblia, ¿cierto? Decimos creer en Jesucristo. Pero entonces, si no vivimos honrándolo como Él merece, glorificándolo como Él merece, voy a empezar a inventarme cosas acerca del Dios de la Biblia y cosas acerca de ese Jesucristo que murió en la cruz. Cosas extrañas acerca de Él. Y por eso es que hay iglesias que se llenan de gente y que muchas personas están llegando a las iglesias mirando a ver cómo se les resuelve la vida. Porque creen que Dios es para eso. Ideas extrañas acerca de Dios. Hay personas que piensan que si vienen y dejan no sé cuánto dinero en el alfolí es para que Dios les resuelva algo más rápido. Ideas extrañas acerca de Dios. Y me podría quedar dando ejemplos, pero lo que estoy queriendo decirte es que tú y yo podríamos ya tener aquí muchas ideas inventadas por nosotros mismos, totalmente falsas acerca de Dios. Hermanos, la única manera como vamos a encontrar la verdad es acá, conociendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Porque aquí solos nosotros corremos el riesgo de siempre estarnos inventando cosas extrañas sobre Dios. ¿Te das cuenta? Confusión, 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 oscuridad espiritual. Esa es la primera fase de la oscuridad. Es decir, el hombre rechaza a Dios y como consecuencia de ese rechazo, su mente queda entenebrecida y entra en un estado de oscuridad donde él ya no entiende quién es Dios realmente. Segunda fase, por lo tanto, es la idolatría. Una ignorante idolatría. Romanos 1, del 22 al 23 dice así: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron.
en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de creernos sabios. No sé si a ustedes les ha pasado, eso es una tendencia muy mía, que en lo que yo siento que sé, en eso siento confianza, ¿sí? Y esa confianza me puede llevar incluso a sentirme mejor que los demás, superior a los demás. Así es el ser humano. El ser humano le gusta sentirse sabio. Y por eso es que exaltamos al que llamamos gurú. Él es el gurú en no sé qué. Es que él es el filósofo. Es que él es el doctor. ¿Sí? Doctor en no sé qué. PhD en sí sé más. El doctor, tengo un doctorado. Sabiduría, sabiduría. Nos gusta decirnos a nosotros mismos que somos sabios. Es que él es científico. Y la que está de moda es que se han realizado estudios. ¿Sí? Es como si tú dijeras, hey, la Biblia es la palabra de Dios. Mucha gente va a decir, no importa. Pero si dices, hey, estudios han demostrado que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí sí todos, ¿ah? ¿En serio? Porque ahorita estamos en esa era en la que pensamos que el hombre con estudios resuelve todo. El hombre con estudios llega a la verdad. No necesitamos a Dios, necesitamos hacer estudios. Los estudios que realizamos pesan más que la verdad acerca de Dios. Ahí estamos. Nos gusta creernos sabios y eso es lo que dice ahí la Biblia. Pero ¿cómo nos describe la Biblia? La Biblia nos describe, y tú lo ves ahí claramente en ese versículo 22. La Biblia nos describe como completos necios. ¿Lo ves? ¿Sí lo estás leyendo ahí en pantalla? Completos necios. ¿Pero necios por qué? Por un intercambio. Porque decidimos rechazar al único Dios verdadero y empezar a construir nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Y así tú seas el más brillante físico teórico que haya sobre la Tierra. O el pensador más profundo que esté aquí. La Biblia te llama necio si has rechazado a Dios. Y aunque seas un gran físico teórico, si rechazas a Dios, alguna otra cosa estás adorando. Quiero que sepas esto. Siempre adoramos algo. Siempre. Hasta el ateo adora cosas. ¿Por qué? Porque como seres humanos fuimos creados con la necesidad de adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. Iglesia, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para eso, pero ¿qué pasó? Nos apartamos de Dios, pero esa necesidad de adorar continúa y buscamos otra cosa que adorar. Claro, lo que pasa es que en los tiempos de Pablo eran unos tiempos religiosos. Entonces todo el mundo hablaba de religión, todo el mundo hablaba de dioses. Incluso la filosofía griega que intentaba tumbar la idea del mito y ya lo había logrado supuestamente con el concepto del logos, todavía hablaba de dioses. Y ahora vivimos en una era totalmente diferente. Llamamos esta era la era secular, o incluso se le llama la era post-cristiana. En eso hemos cambiado, pero los ídolos continúan. Es decir, los ídolos lo que han hecho es evolucionar a las eras actuales. Ya no se habla, la gente no llega y te pregunta, oye, ¿y tú qué Dios tienes? No, ya la gente no pregunta eso, la gente pregunta, ¿y tú qué has estudiado? ¿Y tú de qué vas a vivir? ¿Y tú esto y lo otro? ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Y qué has hecho con tu vida?
¿Sí? ¿Qué ropa usas? ¿Dónde estudias? Esos son los ídolos de ahora. Tenemos ídolos post-cristianos. Ahora adoramos el dinero, ahora adoramos el sexo, ahora adoramos la posición, ahora adoramos el título, ahora adoramos las posesiones, pero seguimos teniendo ídolos, iglesia. La humanidad sigue teniendo ídolos y los seguirá teniendo a menos que adore al Dios verdadero. De lo contrario, va a seguir teniendo ídolos. Como yo les había compartido en mensajes pasados, todo aquello que te domina y define tu identidad es un ídolo. Todo aquello que te domina y te da una identidad que no sea Dios es un ídolo. Puede ser la música, puede ser un deporte, un equipo de fútbol, un artista. O yo mismo, mi propio ego. Entonces el ser humano decide rechazar a Dios en vez de darle gloria, en vez de darle gracias por todo permanentemente. Entra en un estado de oscuridad y en ese estado de oscuridad entra en un estado de idolatría, se cree sabio, pero a los ojos de Dios es totalmente ignorante. Y cuando ya está en ese estado de idolatría, adorando un montón de cosas, viene a la tercera fase, que es la degeneración sexual. En los versículos 24 al 27 dice así: entonces, tengan en cuenta que estamos leyendo siempre un mismo texto, ¿no? Estamos en Romanos 1. Entonces, pues después de todo esto, lo que ha hecho el ser humano, que es lo que les acabo de decir, estas fases, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Tercera fase, degeneración sexual, ¿lo ves? Pablo está hablando de una serie de intercambios. Primero dice que en vez de adorar a Dios, de darle gracias, de honrarlo, empiezan a inventarse ideas acerca de Dios. Dice que en vez de darle culto a Dios, empiezan a darle culto a ídolos con formas humanas, de animales, lo que sea. Y aquí nos habla como de una tercera forma de ese intercambio, de un tercer intercambio, y nos dice que cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y en el versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que el ser humano adora lo creado, lo acabamos de ver, empieza a adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Ahora yo te pregunto, ¿esto les suena extraño? ¿Esto les suena de otro mundo?
¿O acaso no es esto lo que vemos todos los días? Si pudiéramos resumir qué es la humanidad, ¿acaso la humanidad no es los seres que Dios creó que se adoran a sí mismos? ¿O no? ¿No somos nosotros los seres humanos personas que creemos que somos el centro del universo? Eso es lo que somos los seres humanos. Adoramos las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Y cuando eso sucede, cuando ya una y cuando que quiero ser claro, cuando hablo de adoración, no estoy queriendo decir que si una persona adora el dinero, coge el dinero y le canta canciones y te adoro dinero, no, obvio no. Es que adoración no es cantar canciones. Hay personas que aquí le pueden estar cantando canciones a Dios, pero no lo están adorando. Adorar es sencillamente hacer que mi vida gire en torno a. Si mi vida gira en torno a Dios, yo soy un adorador de Dios. Pero si mi vida gira en torno al dinero, y todo cuando sea dinero eso me mueve, o cuando es sexo eso me mueve, o cuando es X o Y cosa de este mundo. Por ejemplo, hay mujeres que con todo el orgullo del mundo dicen, es que mi adoración son mis hijos. Y sí, viven para ellos y no para Dios. Cuando una persona se entrega a sus ídolos que construye, algo que empieza a suceder es que empieza a darle un uso despreciable a su vida y a su cuerpo. Hay un montón de cosas que nosotros los seres humanos hacemos que nos dañan a nosotros mismos. Nos estamos lastimando a nosotros mismos y hay muchas maneras, no me podría poner a dar detalles. Pero nos hacemos daño a nosotros mismos y eso es lo que empieza a reflejar es ese, digámoslo así, el resultado de nuestras idolatrías, que terminamos lastimándonos, haciéndonos daño a nosotros mismos, aún en cosas como que dormir 8 horas, eso es para los ociosos. Yo soy un berraco, yo duermo 3 horas, yo duermo 4 horas y el resto me voy a trabajar, me voy a producir. El cuerpo le va a pasar factura por eso en unos años. Son muchas las maneras como por nuestras idolatrías empezamos a hacernos daño en nuestros cuerpos. Pero hay una específica, una muy específica, que cuando se llega a ella es una clara señal de que Dios me está abandonando. Y es el libertinaje sexual. Cuando yo tengo una serie de deseos sexuales y esos deseos sexuales son pasiones que cada vez son más distorsionadas, fantasías, anhelos, deseos, cosas pecaminosas que no están bien y las deseo, yo ya tengo que empezar a estar en alerta. Porque si esos deseos empiezo a buscar hacerlos realidad y llega el momento en que los logro hacer realidad y nada me está deteniendo ya, y como que se me facilita y entre más quiero, más lo hago y ahora quiero hacer esto y lo puedo hacer y se me está facilitando siempre darle rienda suelta a mis deseos sexuales. Eso es señal de que Dios me está abandonando. Mira el versículo 26. Por esa razón Dios los ¿qué? Abandonó. Por esa razón Dios los abandonó. Piensa en esa palabra, abandono. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y ahí empieza ese versículo a hablarnos de cómo las mujeres dejaron
las relaciones sexuales naturales para empezar a tener relaciones sexuales unas con otras y del mismo modo los hombres. Y qué triste es que hoy en día nosotros vemos esto como normal. La comunidad LGBT, hermanos, significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, Q más, Z, lo que sea que más se inventen. No lo podemos ver como algo normal, como algo que está bien. Porque si nos ponemos a pensar en eso, realmente lo que ahí vemos es libertinaje. Esa es la bandera del libertinaje sexual. Nos quieren llamar de mil maneras, que los odiamos, pero no es cierto. Lo que estamos es luchando en contra del libertinaje que ellos están promoviendo. Es un libertinaje sexual terrible. Y no se limita a lesbianas y homosexuales como lo expresa Pablo. Ahora va mucho más allá. Transgénero, transespecie, incluso por el lado de la pedofilia están intentando, pero no han podido. Libertinaje sexual a todo dar, pero quiero que sepas esto, eso no es lo único. Lo único que está mal en este mundo no es la comunidad LGBT, hay más cosas. Hay lugares de fiestas, en su mayoría gay. Fiestas gay. Pero quiero que sepas esto que te voy a decir no es que suceda por allá en Estados Unidos, en Las Vegas o en Japón, quién sabe dónde, no, en Bogotá, hermanos. Hay lugares de fiestas gay donde hombres en una noche de fiesta buscan acostarse con 10 o 15 hombres en una noche porque lo que les excita es el riesgo de contagiarse de SIDA. En Bogotá sucede, hay noticias acerca de eso. Hay aplicaciones que podemos instalar en nuestros celulares donde subimos un perfil, unas fotos y empezamos a buscar otros perfiles con fotos para tener encuentros sexuales con hombres o mujeres. Y si hay match, o sea, si me gusta la persona, le escribo un mensaje y si le gustan mis fotos, pues nos vemos y nos vamos a un motel. Hoy en día eso es lo que están haciendo muchas personas. Hay un total desorden sexual en nuestra sociedad, hermanos. Sabemos que la industria pornográfica es macabra, sabemos que la pornografía es mala, pero detrás de esa industria hay cosas todavía mucho, mucho, mucho más terribles que nosotros ni siquiera conocemos. Pero ¿cómo ve la sociedad la pornografía? Como algo bueno, como algo normal, como algo que todo el mundo, pues, hasta tiene su lado saludable. Mucha gente puede pensar así. Y las personas que trabajan ahí realmente son prostitutas. Me suena raro decir prostitutos, pero pues hombres y mujeres ganan plata con eso, ¿sí? Me suena raro decir rameros, pero son rameros y rameras. Esa es la verdad. Pero si tú vas y dices eso, en esta sociedad se ofenden. Dicen, ¿por qué lo llama ramera? Si es una actriz porno. Es un actor porno. Y no, la verdad es que es una ramera, es un ramero, como se le pueda decir. Pero los vemos es como actores y actrices. E incluso ya la sociedad los está empezando a ver como celebridades. Y los entrevistan en noticieros, en programas de farándula y todo eso. Así es esta sociedad en la que estamos, hermanos. El mundo de Hollywood, que es tan importante para el mundo entero, ahora ya hay actores que están empezando a cambiar de sexo. Y están en Hollywood y todo el mundo los aplaude y uno ve lo que les está pasando y es claro que hay algo está mal en sus cabezas. Psicológicamente no están bien. Es claro, pero hoy ya no se puede decir eso.
Y le siguen aplaudiendo. Y ellos mismos están haciendo un daño terrible. Se están cavando sus propias fosas y la gente los aplaude por eso. Y ahora se están destapando cosas peores en Hollywood, como tráfico de menores. Eso es una olla podrida, hermanos. Y la gente quiere a Hollywood. Queremos ser estrellas de Hollywood. Degeneración sexual. Esa es la tercera fase. Y la cuarta fase es la degeneración social. Es decir, esta es la última fase, la peor de todas. Que sucede cuando una sociedad tolera, número uno. Número dos, abraza. Y finalmente, número tres, promueve estas cosas. Cuando una sociedad pasa por ese proceso, está en oscuridad. La oscuridad ha tomado por completo una sociedad. Si ya pasó por el proceso de que ya no rechaza estas cosas, sino que las tolera. Después las abraza y finalmente las promueve. Ahí ya hay una sociedad totalmente degenerada. Y es lo que podemos ver en Romanos 1, versículos 28 al 32. Dice así el apóstol. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los ¿qué? Abandonó nuevamente, nos aparece esa palabra. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué tal esa sociedad? Terrible sociedad, ¿cierto? La que nos acaba de escribir Pablo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que no solo la descripción de la sociedad de la que habla Pablo, sino es la descripción de nuestra sociedad. O alguno, si vuelve usted a leer esa lista, usted podría decirme, uy, pero eso es el infierno. No, yo podría decir eso es Colombia. Y esto tiene un significado tremendo. Porque cuando una sociedad llega a ese punto, significa que han llegado al resultado de no reconocer a Dios. Cuando una sociedad no reconoce a Dios, pasa por todo un proceso hasta que llega a convertirse en ese tipo de sociedad. Pero ¿cómo así no reconocer a Dios? Sencillamente, no reconocer a Dios es sacarlo, expulsarlo. Y empieza aquí, en mi vida. Una sociedad no se vuelve así de la noche a la mañana. ¿Sabes el problema cuándo empieza? Cuando el individuo, la persona, tú, yo, el individuo, yo decido sacar a Dios de mi vida. Ahí es donde empieza el problema.
Cuando yo tomo la decisión de no honrar a Dios, no vivir para Él, no darle gloria, ahí empieza el problema. Y de ahí se extiende, ¿sabes a dónde? A mi familia. Entonces paso de ser una persona sin Dios a ser una familia sin Dios. Que sacamos a Dios de la familia. Dios ya no es importante en la familia porque Dios ya no es importante en mi vida. No es al revés, no te engañes. Pero de las familias pasamos a las instituciones. Entonces ahora hemos querido sacar a Dios del colegio. No enseñen acerca de Dios en los colegios. No lean la Biblia en los colegios. Saquen a Dios de los colegios. Saquen a Dios de las universidades. Y cuando ya se ha logrado eso, después buscamos sacar a Dios de las leyes. Iglesia, Colombia todavía tiene el nombre de Dios en la Constitución. Todavía. Lo vamos a dejar sacar. Vamos a dejar que lo saquen. Cuando saquen, porque ya obviamente han avanzado mucho, pero el día que saquen el nombre de Dios de la Constitución, seguimos más hacia abajo. Y se están inventando leyes que aunque el nombre del Señor, aunque la Constitución diga Dios, se siguen creando leyes que buscan sacar a Dios, hasta que se logre sacar a Dios de la sociedad. Yo no sé si a ti alguna vez te han dicho o tú has dicho a otras personas esto. Mire, no metamos a Dios en esto. ¿Te lo han dicho? ¿O lo has dicho? No metamos a Dios en esto. Eso lo solemos escuchar. Pero eso es grave. Eso es grave. Si tú has pensado así, es grave. Estás discutiendo con tu pareja y tu pareja te dice, pero es que mi amor, lo que Dios quiere, ahí ya va a empezar a meter a Dios. ¿Ya va a meter a Dios? Esa es la señal. Esa es la señal de que estás sacando a Dios de tu vida. Estás sacando a Dios de tu familia. Y lo que viene es oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y después te vas a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite que me pasen estas cosas? Tú lo sacaste. Tú lo sacaste. No saques a Dios de tu vida. Tal vez tu familia está hoy en día hecha un caos. Y tú estás esperando que todos cambien. Tal vez tú estás esperando que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres sean los que cambien. Ok. Pero yo tengo que decirte algo. Empieza por ti. ¿Quieres la transformación de tu familia? Iglesia, ¿quieres la transformación de tu familia? Entonces no esperes a que cambien ellos. Empieza por ti. Porque la transformación de la familia empieza cuando yo recibo a Dios en mi vida. Así como la oscuridad entra en una familia cuando yo saco a Dios de mi vida. Entonces cuando yo abrazo a Dios en mi vida, ahí es donde empieza a llegar la luz a la familia. Pero no te quedes ahí cruzado de brazos de pronto, rechazando a Dios de muchas maneras y esperando que los demás cambien. Eso no va a pasar. Se te van a pasar los años y un día vas a decir, yo duré 20 años esperando y nada pasó, sabe que me bajo de este bus. Pero te la pasaste fue 20 años dándole la espalda a Dios, aunque venías a la iglesia cada 8 días. Entonces, en cualquier área, hermano, hermana, en cualquier área, mira las áreas de tu vida: financiera, sexual, profesional, familiar, emocional. Mira todas las áreas de tu vida y pregúntate, ¿aquí Dios es el centro en esta área? ¿Dios es mi Dios en esta área? Si no es así, ponlo en el centro.
Porque en cualquier área de tu vida donde Dios no sea tenido en cuenta, donde Dios no sea el centro, no tardará en manifestarse la oscuridad. No tardará en manifestarse la oscuridad. Y donde no hay vida, solo queda por esperar la muerte. La muerte. Estas personas, dice el apóstol Pablo, y esto es revelador, en lo profundo de sus corazones. Después de esta descripción de esta sociedad tan tremenda, dice ahí en el versículo 32, que estas personas saben bien lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están haciendo el mal. Saben, en lo profundo de sus corazones saben que hacen lo malo. Hermanos, yo creo lo que la Biblia dice. Ellos manifiestan otra cosa. Pero la Biblia dice que ellos saben que están haciendo lo malo. Saben que el mundo va de mal en peor. Y no solo saben eso, sino que saben que Dios exige el castigo de esas cosas que ellos hacen. Lo saben. Eso me hace pensar que en las conciencias de ellos, aunque la han pisoteado, esa conciencia de mil maneras, aún siguen sabiendo en lo profundo que ellos hacen lo malo a los ojos de Dios. Pero ¿sabe cómo responden? Lo siguen haciendo, dice el versículo ahí. ¿Lo ven? Sí. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Siguen haciéndolas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que una parte de mí sabe que estoy haciendo lo malo, que estoy en contra de Dios y aún así lo sigo haciendo? Esclavitud. Esclavitud. Esa es la esclavitud del pecado. Amamos más las tinieblas que la luz y por eso rechazamos la luz. Y por eso es que es necesario el ateísmo. Porque si tú sabes que estás mal en tu vida, que estás haciendo un montón de cosas que ofenden a Dios y que Dios castiga esas cosas, es mejor combatir eso y decir Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces no es pecado. No hay castigo, no hay infierno, no hay juicio. Y se esfuerzan y se van a seguir esforzando por mantener que Dios no existe. Hay personas que no son capaces de llegar al punto de decir Dios no existe, porque han sido criados de una manera de pronto religiosa y dicen yo voy a ser religioso toda la vida, entonces yo voy a creer en Dios toda la vida. Porque para ellos ser ateo es fatal. Pero eso no significa nada bueno si sigo haciendo lo malo. Entonces, ¿qué terminan haciendo estas personas? Terminan distorsionando a Dios para que les apruebe eso. ¿Sí? Eso es algo que yo llamo, y muchos llamamos, ateísmo práctico. El ateísmo práctico es una persona que cree en Dios, pero vive como un ateo. Dice creer en Dios, pero hace un montón de cosas como si Dios no estuviera. Ateísmo práctico. Entonces, cuando uno está haciendo cosas malas y a otra persona le dice, no hagas esto, Dios no prueba eso, ay, no meta a Dios en esto, o Dios no tiene nada que ver con eso. A mí Dios me acepta mis cositas, ¿sí? Dios me entiende. Con tal, miren esto tan terrible, preferimos cambiar a Dios que cambiar nosotros. Preferimos cambiar a Dios en nuestras mentes que cambiar nosotros. Porque hay un amor por el pecado, por la maldad. Lo siguen haciendo. Y dice Pablo que no solo lo siguen haciendo, sino que incitan a otros a hacerlo. Y en esa incitación, ahí están nuestros jóvenes y nuestros niños. Lo estamos viendo clarísimo. Cómo se quieren meter en la educación, en los colegios, cómo se quieren meter en las universidades.
básicamente los dos centros más importantes del ser humano en sociedad son estos: la educación y el entretenimiento. Y ahí es donde se quieren meter. En los colegios, en las universidades y en las películas, en la música, en todo lo que es entretenimiento. Quieren meter esto, incitarte a que hagas lo mismo, incitarte a que hagas lo mismo, incitarte a que persigas los ídolos que ellos persiguen. Y cada vez quieren sacarlos más de la casa. Iglesia, este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. Quiero decirlo con una sola palabra. El juicio de Dios sobre toda la humanidad en estos tiempos, en esta era terrenal, el juicio de Dios es el abandono de Dios. Ese es. ¿Lo viste en la Biblia? ¿Cuántas veces mencionó? Y Dios los dejó y Dios los abandonó. Ese es el juicio de Dios. Pero entonces, nuevamente, no faltará el ser humano levantarse. Si ve, entonces el problema es de él. El malo es él. ¿Por qué nos abandonó? Es que hay que entender este abandono. Él no abandona como una madre irresponsable va y deja a sus hijos en el parque y se vuela. No, no es esa clase de abandono el de Dios. Dios abandonó a una humanidad a la que le dio la creación para que contemplara y disfrutara la creación y le adorara y le diera la gloria, pero no quiso. Y en vez de eso se quiso inventar cosas raras acerca de Dios. Levantó sus propios ídolos y los adoró y les sirvió. Y entonces Dios empieza a abandonarlos porque no quieren rendirse a Dios, porque no quieren darle la gloria a Dios, porque no quieren amar a Dios, aunque Dios nunca les ha hecho nada malo. Y ellos son criaturas de Dios. Pero el ser humano decide darle la espalda y entonces él dice, está bien, ¿quieres hacer eso? Está bien, ¿quieres hacer esto? Está bien, ve. Abandono. Ese es el abandono de Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de esto? Que cuando Dios abandona a esta raza humana, lo que está haciendo es darle este mensaje. Ok, ¿crees que no me necesitas? Te voy a demostrar quién eres tú sin mí. Y esto es lo que somos sin Él. Mira la sociedad. Esto es lo que somos sin Dios. Esto es lo que somos sin Dios. Y así es como sabemos que la ira de Dios se ha revelado desde los cielos sobre todos los seres humanos que detienen con su pecado la verdad. Pero Dios no se complace en estas cosas. Dios quiere lo bueno para nosotros, porque Él es bueno. ¿Tú crees eso? Que Dios... Mira la creación. La creación es hermosa, esto es lindísimo. Hasta el más macabro de los seres humanos va y se sienta en una playa y la disfruta. ¿Sí? Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces en esto, y vamos acercándonos a la conclusión, Dios quiere que nos arrepintamos, hermanos. Y eso no debería molestarnos, sino alegrarnos. Amén. Amén. Dios quiere que nos arrepintamos. Y ahí nos devolvemos en el capítulo 1 a los versículos 14 al 17. Y aquí es donde viene la solución al juicio de Dios. ¿Cuál es la solución al juicio de Dios? La buena noticia de Jesucristo. Esa es la solución. O en otras palabras, ¿cuál es la solución a la oscuridad? La luz. ¿Y cuál es la luz? La buena noticia de Jesucristo. En los versículos 14 al 17, Pablo dice así: pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual.
Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué? Para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, ya no necios, sino justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Amén. Aquí está la luz. Las buenas noticias de Cristo. El Evangelio. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Entonces mira cómo Pablo sentía una obligación. Lo viste ahí, ¿no? En el versículo 14. Dice ahí que él se siente obligado a predicar el Evangelio. Porque una persona se sentiría obligada a predicar el Evangelio. Porque en medio de un mundo de tanta oscuridad, si yo tengo la luz, ¿qué debo hacer? Encenderla. Encenderla. Si un día tú estás por ahí en la calle y se escucha una gritería y en la noche se va la luz, oscuridad total y gritos y llanto y lamentos y todo eso y tú tienes tremenda linterna, ¿tú qué haces? ¿Te vas con ello y te pones a gritar también? No, tú prendes la linterna para ver qué es lo que pasa, para ver cómo puedes ayudar, ¿cierto? En este mundo de oscuridad espiritual, Pablo se sentía obligado porque él había conocido la luz espiritual. Amén. Él había conocido la luz espiritual y por eso se sentía obligado a predicar el Evangelio con todos sin distinción, sin importar si eran ilustrados, instruidos o ignorantes, sin importar si eran judíos o no. Él le quería predicar el Evangelio a todo el mundo porque él sabía que esa luz se necesitaba. El mundo necesita esta luz y dice que tiene ansias de predicar la buena noticia. Ansias. Le emociona la idea de que él puede ser útil. Iglesia, escúchame. Pablo sentía ansias de poder predicar, de poder ser útil llevando luz en este mundo oscuro. Y por eso dice, me voy para Roma, quiero ir allá a predicarles a ustedes. Por eso es que él no se avergüenza de esa luz. Él no se avergüenza de esa luz. ¿Por qué? ¿Qué dice él acerca de esa luz, hermanos? Que esa luz es poder de Dios en acción para salvar. Aquí está la solución. El Evangelio es la solución. El Evangelio es la solución porque el Evangelio es lo que da la luz de Cristo. Porque en el Evangelio está el poder de Dios. ¿Dios es poderoso? Amén. ¿Dios creó el universo? Amén. ¿Cómo lo creó? Con su palabra, ¿cierto? Sea la luz. Todo lo creó con su palabra. Él que es poderoso para crear universos enteros con su palabra, decidió dejar poder de salvación en el Evangelio. Así que cuando predicas el Evangelio no eres tú queriendo convertir al otro. Tú lo que tienes que hacer es dar el Evangelio, predica el Evangelio, habla de Cristo, da a conocer a Cristo, conoce el Evangelio, vive el Evangelio, aplícalo a tu vida, pero compártelo con otros, porque allí el poder de Dios para salvar fluirá. Amén. Ahora, Pablo creía eso, no sé tú. ¿Será que tú crees en el poder del Evangelio? ¿O será que te avergüenzas del Evangelio? Porque si crees en el poder del Evangelio, no te avergüenzas. Pero si te avergüenzas, es porque no crees en el poder del Evangelio. Pero el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar. ¿Salvar de qué? Del pecado, de la oscuridad, de todo lo que hemos venido hablando, hermanos. Porque allí hay salvación, porque allí hay justificación.
La justificación en el Evangelio es que Cristo se hizo hombre y murió en la cruz. Murió en la cruz por nuestros pecados. Para que nosotros fuéramos tratados con justicia. Es decir, y Él ya no nos ve a nosotros como necios, sino como justos. Y esto es tremendísimo, porque en la cruz Jesús fue castigado por la ira de Dios. ¿Esto qué significa? En la oscuridad, el juicio de Dios es abandono. Pero si yo creo en Cristo, ya no hay abandono. Ahora me reconcilio con Dios porque creo que Jesús murió en la cruz. Y fue Él el que en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El juicio de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Y todo el que cree en esta buena noticia, se le abre la puerta a la reconciliación con Dios. Y ahora podemos reconciliarnos con Dios. Hermanos, este mundo dice lo que necesitamos es educación. Este mundo va a cambiar si hay educación. Mentiras. Es que lo que necesitamos en este mundo es mejor calidad de vida. Y con eso van a cambiar las cosas. Mentiras. Lo que necesita este mundo es reconciliarse con Dios. Porque llegamos a donde llegamos por haberlo rechazado. Eso es lo que necesitamos. Y por medio de esta fe preciosa en el Evangelio es que el ser humano puede tener vida verdadera, es decir, vida eterna. Hermanos, entonces mira esto, necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio, amén. Amén. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque el Evangelio nos ayuda a tener presente a Dios en todas las áreas de la vida. Y además el Evangelio nos revela a Dios más profundamente que la creación misma. Es decir, si tú quieres, si esta palabra de hoy ha sacudido tu corazón y tú dices, uy, yo no quiero el juicio de Dios, yo no quiero la ira de Dios sobre mi vida, yo no quiero ser abandonado por Dios, yo quiero acercarme a Él, entonces yo te digo hoy en el nombre del Señor, hay dos caminos y debes tomar ambos, ¿sí? Uno es, contempla la creación. Vuélvete sensible, sal, mira al cielo y contempla a Dios. Siéntate en el pasto y contempla a Dios. Si tienes mascotas en tu casa, cógelas, míralas y contempla a Dios. Contempla los atributos de Dios, mira a Dios en la creación. Pero quiero decirte algo, todo lo que recibimos de Dios por medio de la creación es maravilloso, pero no es preciso, concreto. Y eso preciso, concreto, lo recibimos en el Evangelio. Por medio de Cristo podemos conocer totalmente a Dios. Entonces contempla la creación y contempla el Evangelio. Y ahora, en esto sí hay dos caminos y solo puedes tomar uno. ¿Vale? No existen tres caminos, ni cuatro. Existen solo dos. Y tú no puedes tener un pie en uno ni en el otro. Siempre vas a estar o en uno o en otro. Y son estos dos, como conclusión del mensaje. O decides detener la verdad con la mentira, o decides detener la mentira con la verdad. No hay término medio. Ah, no, es que yo soy cristiano aquí bien, pero yo no le voy a hablar de Jesús a nadie. Estás deteniendo la verdad. Punto. Perteneces al otro bando. O decidimos detener la mentira con la verdad. Decidimos detener la oscuridad con la luz. ¿Esta sociedad ustedes creen que nos necesita? ¿Ustedes creen que la sociedad necesita cristianos entendidos? Amén. ¿Cristianos que saben que tienen la luz y que van a ir a mostrarla? Sí. Hermanos, esta sociedad nos necesita, y no porque seamos mejores que ellos, porque hacemos parte de esta sociedad y nosotros mismos luchamos con la oscuridad. Pero tenemos la luz y hay que compartirla. Es decir,
Esta sociedad necesita a Cristo. Entonces, partiendo de eso, yo te pregunto, ¿será que tú estás obligado a predicar el Evangelio? No es una obligación de que carajo se va y lo hace. No, es una obligación moral. Es la obligación moral del hecho de que yo no puedo estar en esta sociedad cayéndose, derrumbándose y yo quedarme callado. No me puedo quedar callado. Estamos obligados a predicar el Evangelio. ¿Dónde? Primero a mí mismo. Predícate el Evangelio primero a ti mismo, todos los días. Profundiza en el Evangelio, conoce el Evangelio, pero predícalo también a tu familia, con tus palabras, con tu ejemplo. Predícalo en las instituciones, es decir, allá donde trabajas, allá donde estudias, predica el Evangelio. Predica el Evangelio hasta que llegue el Evangelio a las leyes. Hermanos, hasta que el Evangelio llegue a las leyes y las leyes puedan estar inspiradas en el Evangelio. Solo una persona quiere eso en esta iglesia, ¿cierto? ¿O es que están contentos con las leyes que tiene este país? No. Entonces, ¿por qué no se alegran ante el sueño y la idea de que el Evangelio pueda inspirar las leyes? Alégrense de eso, pero para eso tenemos que la iglesia tener personas capaces para estar allá. No otras cosas, sino capaces para estar allá. Pero nosotros tenemos nuestra parte en esta historia. Movámonos, resplandezcamos. Porque donde sea que haya fe en Cristo, habrá vida. Y si hay vida, habrá conquista. Esta es la clase de conquistadores que Dios está levantando. Despojémonos de una vez por todas de esa idea de que estamos en la serie Conquista y es porque yo voy a conquistar mi profesión y mi ropa nueva y mi esto y yo y la restauración de mi familia y que todo me salga bien a mí. Voy a conquistar todo eso porque es lo que Dios me ha prometido a mí, ¿sí? No, dejemos de ser niños malcriaditos en los brazos de Dios. No, la clase de conquistadores de Dios son los que están en una tierra así como Josué y Caleb de Israel, que fueron llevados a enfrentar enemigos para poseer una tierra, para que dejaran de ser esclavos y fueran libres. Asimismo, nosotros estamos en esta tierra oscura enfrentando gigantes de oscuridad. ¿Para qué? Para que ya no haya más esclavos, sino para que haya más libres. Amén. Amén.